Diga, misión en la isla. Otra vez diga, misión en la isla. Eso. Otra vez, misión en la isla. Libro de los Hechos, el capítulo 12. Primero voy a leer 13. Capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 4. Vamos a leer versículo 4. Hechos capítulo 13, versículo 4. Ellos entonces, ¿lo tiene? Frase clave ahí. Hay varias frases ahí, pero hay una que es la clave. Ellos entonces, siga usted, enviados por el Espíritu Santo. Otra vez. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Voy a esperar que usted lo tenga porque usted tiene que recibir el rema de la palabra. Hechos 13:4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde? En la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado, diga, toda la isla. No, así no, como el ánimo de Manolo, recuerde. Y habiendo atravesado, mejor. Y habiendo atravesado hasta Pafos. La otra versión me gusta más, que es más, dice hasta el puerto de Pafos, porque Pafos era un puerto muy importante. Allá un cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la... Ahora, me quiero ir un poco atrás para tocar un tema neurálgico aquí. Hay un tema dentro de otro tema. Y dice que el 13:2 había una reunión como esta. Era como un ayuno. Un sábado en la mañana, casi podía creer. Estaban orando la iglesia nueva. Porque esta iglesia fue producto de una migración, de una persecución que hubo en Jerusalén y la gente comenzó a coger para todas partes. Muchos de ellos llegaron a Antioquía. Lo va a ver un poquito, capítulo 11, verso 19. 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Solo los judíos. No hablaban a más nadie la palabra, sino solo a los judíos. En ese tiempo de la persecución. Pero dice que había entre ellos unos varones isleños. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene bien? Ellos pertenecían a la parte insular. Habían entre ellos unos varones de Chipre y otros de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Diga, es que los isleños son más atrevidos. Diga, es que los isleños son de gente más atrevidos. Diga, los isleños son más de fe. Diga, los isleños no ven fronteras. Y la mano del Señor, diga, estaba con ellos. Diga, estaba con ellos.
y gran número creyó y se convirtió al Señor. Diga que Dios usa a los isleños. Diga, hermano, diga que Dios usa a los isleños. Diga, la mano de Dios está con los isleños. Diga, los isleños serán buenos evangelistas. Ok, así que ahí estaba la iglesia en Antioquía. Y gloria a Dios, se estaban convirtiendo la gente de Antioquía. Y Dios estaba haciendo obras. Y capítulo 13 dice que un día estaban en una oración. El líder de caballero, Pablo. Imagínese usted. Mire esa iglesia. El líder de los ujieres, Bernabé. Africano, uno, Simón, al que llamaban Níger, raíz de Nigeria. Ese estaba ahí también, daba una iglesia multicultural. Estaba Lucio de Cirene, salió gente tremenda. Ahí salió uno, Simón de Cirene, que luego se convirtió al Señor. Ayudó a llevar la cruz de Cristo. Y ese tuvo un par de hijos tremendos. Su esposa ni se diga, la inmortalizó Pablo en Romanos capítulo 16. Uno de los hijos de Simón de Cirene se llamaba Rufo. Ya Pablo está diciendo lo terrible que era ese tremendo. Así que es una nómina de lujo la que tenía esa iglesia ahí. También Manaén, alguien que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, mire qué nómina. Gente convertida al Señor, habían ahí, estaban. Y el más pequeño de todo ello, el Saulo. Recién convertido. Mire ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo, que lo tengo para una obra que los he llamado. ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Pero antes dice que habían entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Así que alguien de ellos que era profeta se levanta, me imagino yo hablando en lengua, así dice el Señor, el Espíritu Santo dice, Saulo, Bernabé, prepárate para la obra, prepárense para la obra que los estoy llamando, porque aquí los llamo a llevar el evangelio entre los gentiles, porque mire que muchos de ellos predicaban, eran solo judíos. Y Pablo dice, y dice el Espíritu Santo, llegó la hora de que no estemos encerrados en una sinagoga. Llegó la hora que no estemos encerrados en un solo pedazo. Por eso es que es importante tener más de su presencia. Porque cuando profundizamos en su presencia, hermano, los profetas se van a levantar. Y yo sé que aquí se van a levantar tremendos profetas de Dios, hombres de Dios. Así que se prepararon. Yo no sé de dónde a nosotros se nos metió el asunto de la confirmación. No sé. Porque yo sí sé de que hay un caso de Gedeón. Y se ha querido tomar eso como doctrina. No, cuando tú conoces al Espíritu Santo, tú sabes que es Él. Yo no vi a José pidiendo confirmación cuando el ángel le habló a José. Lo que María te dice la verdad, recíbela. Yo no vi a José pidiendo confirmación, hermano. No vi Marcos 2:14, y a pasar cerca al banco de los tributos públicos, vio a Leví y le dijo, sígueme, y dejándolo todo, lo siguió. Yo no vi confirmación de Leví. Sí sé que es él. Pedro, deja esas cosas ahí. ¿Cuántas barcas tiene? Tengo 2, déjalas todas. Deja todo, porque a partir de hoy serás pescador de hombres. Y dejándolo todo, lo siguió. Antes que Felipe te trajera, le dice a Natanael, te vi. Uy, Señor, creo con todo mi corazón. Ahora vas a ver ángeles que suben y bajan. No lo vi pidiendo confirmación a nadie. Así que cuando el Espíritu Santo habla, tú tienes que saber que es Él.
El pedir confirmación es una evidencia que tengo dudas que es Él. Ahí también puede decir amén también. Así que ellos se prepararon y dijeron, si Dios nos llama, algo grande va a ser el Señor. Entonces si Dios nos llama, debemos darnos como que tenemos un privilegio grande y enorme. Ahora sí, estoy donde en el capítulo 13, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el pastor, porque debemos tener más de su presencia. De hecho, a veces creo que andar buscando confirmación también es una evidencia que nos falta la plenitud del Espíritu Santo. Anote, esas dos salen para un sermón. Uno es una evidencia de duda, dos es una evidencia de falta de llenura del Espíritu Santo. Y de pronto ahorita salga a las 3, porque a mí me gusta predicar con 3 puntos. Aleluya. Claro que fueron enviados por la iglesia y claro que fueron enviados por la autoridad, pero ¿por qué van seguros? Porque sabían, al tener de su presencia cada vez más, ellos tenían la presencia de Dios, hermano, pero cuando estaban ese día en ese ayuno, fue tan tenaz la gloria de Dios, fue tan evidente la gloria de Dios, y viene esa palabra profética de repente. Ay, mira, Saulo, qué bendición. A los dos nos llamó el Señor para ir a predicar la palabra y transformar este mundo con la palabra del Señor. Aleluya, qué privilegio. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, mire, ese día habló el Espíritu Santo y ahora están enviados por el Espíritu Santo. De hecho, los entendidos hacen bien en decir, gracias al Señor. No podemos nosotros tampoco echarle, pero en su tiempo fue la mejor obra. Esa traducción bíblica por Reina y Valera para nosotros es en lo que muchos de nosotros crecimos. Reina Valera. Entre otras cosas, bastante técnica, con un lenguaje muy, muy técnico, pero dice que ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Quiero hablarles un poquito de lo que el Señor ministró en mi corazón, porque en la noche creo que vamos a salir bien cargados de su gloria, y ahora ministremos esto en nuestras vidas. Misión. ¿Dónde? En la isla. Y usted le va a pedir a Dios, Señor, revélame la palabra. Porque una cosa es leer y otra cosa es que lo que está escrito ahí se me revele, me sea mostrado, se me quite el velo y yo pueda ver lo que está escondido, porque la palabra es un tesoro. Así que, hablando de misión en la isla, las noticas que logré hacer es que la gente de la isla tenía algo muy particular. Deseaban oír la palabra. Número 1, ¿qué? Deseaban oír la palabra. Diga, deseaban oír la palabra. Claro. Si el antecedente que teníamos en la persecución, unos isleños, ellos eran de la parte insular, pero estaban allá en la parte peninsular, mire, estaban en tierra firme. Eran cristianos, se convirtieron. Y eso me dice a mí que los isleños, si yo estuviera de líder en aquel entonces, los isleños son buenos. Porque mira, mientras nosotros vamos huyendo, perseguidos, ahí predicamos solamente a los judíos. En cambio, los isleños predicaban a judíos y a griegos. Entonces, si tuviéramos en nuestro equipo de liderazgo gente de la isla, wow, vamos a alcanzar al mundo entero rápido.
Es lo que yo creo que el liderazgo está entendiendo. Es lo que yo creo que Dios les está mostrando. Entonces están ganándose a toda la gente en tierra firme, pero dice el Señor, dice, voy a llamar a la gente a hacer misiones. ¿Dónde estaban? En Antioquía. ¿Todos pueden ver bien el mapa? Y dice que de Antioquía ellos se fueron a Seleucia. Si mire, están en costa de tierra firme. Y dice, vamos a ganar gente para Cristo. Pero, ¿dónde vamos a ir primero? Si estamos viendo aquí unos chipriotas que son terribles. Y eso ganan gente de manera impresionante. Necesitamos más de los de la isla para traer un avivamiento. Entonces ellos navegaron a Chipre. Note que en ese viaje la flecha dice que salen de Seleucia y llegan a esta costa de la isla. Luego van a la otra parte a la otra costa hacia este lado, y de ahí viajan hacia Panfilia. Pero cualquiera se hubiera evitado ese tiempo en alta mar, porque usted lo ve pequeño, pero esos son cantidades de días viajando. Y si hubiesen ido entonces por tierra, ya que Pablo es de Tarso, hubiera saludado a alguno de su familia que estaban allá y hubiera arrancado hacia Derbe, de ahí a Iconio, Pisidia y Panfilia. Hubiera llegado hasta allá, pero primero había que llegar a la isla. Primero era misión en la isla. Diga, primero era misión en la isla. Y llegaron allí. Y dice también, algo que a mí me gusta, porque eso dice el mapa. Eso dice el mapa, pero no es así. Porque ellos dicen que atravesaron la isla. Si hubieran ido así por la costa, hubieran dicho, bordearon la isla. Pero no, ellos atravesaron la isla. Primero llegaron a Salamina. Y cuando llegaron ahí a Salamina, puede usted estar seguro que de ahí, versículo 5, ahí está. Y llegando a Salamina, ¿qué hicieron? Se fueron a la playa a buscar lapas. ¿Qué hicieron? Apenas llegaron a la isla. No hay tiempo que perder. Vamos a anunciar la palabra del Señor. Oh, y mira, vamos como Cristo cuando le predicaba a los pescadores. Vamos a hablar de la palabra. Venimos enviados. Si venimos enviados por el Espíritu Santo, hable. Si vienes enviados por el Espíritu Santo, habla. Clama. Anuncia. Porque hay gente que está deseando oír la palabra. Si Él te saca, de Pablo era líder de la iglesia, Bernabé era otro líder, dice, no deja la iglesia, yo me encargo de ella. Y te voy a sacar y te voy a mandar a la isla. Y cuando lleguen a la isla, solo hablen. Porque a donde Dios te envía, es porque hay gente que está deseando oír la palabra. Aunque no parezca, pero a donde Dios te envía, solo habla. Porque si Dios te envía es porque hay gente que desea. Un hombre iba en un carruaje luego de estar en una fiesta de una religión que le agradaba mucho, e iba leyendo un trozo del libro de Isaías, y Dios toma a Felipe y no lo envía a otro lugar, sino que lo pone ahí, porque hay alguien en ese carruaje que está deseando oír la palabra. Desean oír la palabra. Oír la palabra. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado, diga, toda la isla, hasta el puerto de Pafos. Ahí, el Señor les dijo, no se queden en Salamina. No se queden en Salamina. Dice, hallaron a un falso profeta judío. ¿Cómo se llamaba? Bar Jesús, era una copia. Vuélvame al mapa, a eso. Y dice que fueron a Salamina. Y yo creo que fue predicando por toda la isla. Predica.
pero sentían un llamado a la costa, a la otra parte de la orilla. Fueron allá a Pafos. La otra versión de la isla de la Biblia me dice que fueron al puerto de Pafos, muy importante, la parte portuaria. Oh, por aquí entran muchas cosas. Espiritualmente, el puerto tiene algo muy importante. Y el Señor le dijo, vayan al puerto. Vayan al puerto de Pafos. Ahí voy a hacer algo tremendamente grande. Y por eso es que nosotros hoy necesitamos tener más de su presencia. Porque cuando tenemos más de su presencia, hermano, tú eres fino en el oído. Sabes cuando Dios te está hablando. Sabe cuando Dios te está llamando. Sabe cuando Dios te está confrontando. No pones nada en duda, lo sabes. Aleluya. Llevaron ahí un falso profeta. Pero yo quiero leerlo en otro. ¿NBI tiene? Sí, dame NBI para ver qué dice NBI. Yo tengo varias acá. Pero dame NBI. El versículo 4, ¿el versículo qué? 6, versículo 6. Recorrieron toda la isla, ¿hasta dónde? ¿Y qué encontraron ahí? Por eso digo, es que el tecnicismo de la Reina Valera es el que a veces no me deja ver. Porque en Latinoamérica el mago es el que una palomita, saca la bolita y una paloma. No, estamos hablando de brujería. Estamos hablando de hechicería. Y cuando llegaron allá, se encontraron en el puerto una autoridad espiritual. Trabajaba para el otro bando. ¿Sabes qué es lo que pasa en la parte isleña? Todos los que han ido a isla se van a dar cuenta que casi todas son montañosas. Elevaciones de la tierra. Y al haber elevaciones, funcionan casi que como un iceberg. Que tú ves la puntita arriba, pero abajo, viene de abajo la cosa. Entonces eso hace picos altos. Y en el mundo de la brujería y de la hechicería, aman los lugares con picos altos. ¿Por qué? Porque busca emular, busca reemplazar, busca copiar. Satanás todo se lo copia. Acerca de esto, note que en la Escritura, cuando ellos iban a un monte, y dice que Abraham fue al monte y allí edificó altar a Jehová. Entonces, esto es un asunto espiritual. Buscan estar en los picos altos para tener pactos de brujería, pactos de hechicería, consagrar a la tierra, maldecir la tierra. Y Dios dice, van a ir en misión a la isla porque vamos a liberarla en el nombre de Jesús. Dije, vamos a liberarla en el nombre de Jesús. ¿Qué se encontraron ahí? Yo no sé de dónde emigró ese tipo, pero veo que era de ascendencia judía, pero brujo. Brujo, hechicero, falso profeta, donde la gente va para que le digan el futuro que tengo que hacer y dice cosas, pero es un falso profeta. La gente, por su condición espiritual, su ser está compuesto de cuerpo, de alma y de espíritu, pero por esa composición espiritual siempre quiere tener una conexión con lo espiritual. Y tristemente los que no conozcan a Jesús como el Salvador van a caer en manos de los brujos y hechiceros. Miserables, se atreven a meterse hasta en nuestras reuniones. Se sientan en lugares como cualquier cristiano evangélico con tal de bloquear la gloria y la presencia de Dios, para adormecer a la gente, para que no entiendan la palabra,
para boicotear la gloria de Dios. Razón tenía Pablo cuando decía que hay dones que la iglesia debe tener, entre ellos el discernimiento de espíritu, para, así como yo estoy viendo pared negra con unos sillones, con un piano Korg X3 de los buenos tienen aquí, y como así pueda haber en el espíritu discernimiento. Y ellos llegaron. El Señor les dijo al puerto: vayan al puerto de Pafos, directo, prediquen, pero destino final el puerto. Vamos a hacer una misión tremenda en la isla. Y cuando llegaron ahí, ¿qué encontraron? Si lo que estaba de moda y fama ahí, a donde llegaba gente en la romería, la brujería. Como Felipe cuando llega a Samaria, había uno ahí, también otro brujo, hechicero. Engañaba a todos, dice, desde el más grande hasta el más pequeño. Y la gente iba ahí diciendo: este sí es grande, este sí tiene el poder de Dios. Porque hasta tienen Biblia en sus... Los que han ido de brujería saben que no miento. Ahí está en la mesa, tienen hasta Biblia. Biblia, sí. Y dicen hasta gloria a Dios. Ay, sí, qué bueno. Y tú vas a la religión. Ah, sí, gloria a Dios. El brujo dice: gloria a Dios, amén. Miserable. Y dice que llegaron a Pafos y estaba cierto falso profeta, brujo, hechicero. 7, versículo 7. Y estaba, ¿dónde estaba? Con el gobernador. Reina Valera, técnica a morir. Con el procónsul. Sí, pero hoy la gente entiende. Gracias, Señor, por la NTV, por la TLA, por la nueva versión internacional. Estaba con el procónsul, el gobernador Sergio Paulo, que era un tipo prudente, buena gente, llamando a Bernabé y a Saulo, porque se regó la noticia: oiga, vinieron unos predicadores tremendos, y el gobernador deseaba oír la palabra de Dios. No se mienta a usted mismo por el espíritu de temor, porque de pronto el día menos pensado usted va a estar, no sé, Dios va a levantarlo a usted a algo grande, y usted va a estar en la mesa y usted va a estar sentado al lado de alguien grande, y a usted le va a dar miedo darle una palabra así de parte de Dios. Así, busca a Dios, porque Dios tiene para ti lo que tú necesitas. Necesitas que tu corazón sea entregado a Cristo. No tenga miedo, porque aunque usted no lo crea, esa gente desea oír la palabra de Dios. Y este tipo estaba con una necesidad de Dios, y cuando le dijeron: hay unos predicadores, dijo: tráiganmelos que deseo escuchar. Si algo había en la isla, era gente, desde al más grande hasta el más pequeño, que deseaba oír la palabra de Dios. Y yo creo tener una seguridad total y absoluta que en Tenerife hay miles y miles de personas que desean oír la palabra de Dios. Lo desean. Venía ahorita por el carro, yo miro mucho. Evelyn se duerme, pero yo voy mirándolo todo. Y ahí vi una campaña de alcaldía. Y vi una mujer, así que está aspirando a la alcaldía. No digo que Dios me dijo nada, dije que vi unas cosas ahí, y vi que, pues, esa gente, los políticos, desean oír la palabra de Dios. Los magistrados desean oír la palabra de Dios. El pescador desea oír la palabra de Dios. Hay algo muy importante. Yo me pusiera a hablarle hoy de varias islas y mostrarle en el tiempo bíblico y en el tiempo presente. La gente quiere oír la palabra de Dios, y para eso Pablo y Bernabé fueron a la isla, y Dios los mandó hasta ahí. Anda, y ese tipo se enteró y los mandó a llamar, y cuando quisieron llegar ya estaba el brujo ahí. Píllese esta. Creo que no será nada nuevo para usted.
Desde la antigüedad y hoy por hoy, el objetivo 1A de la brujería son los gobernantes. Y muchos de ellos usan la brujería, 1, para llegar y 2, para sostenerse. Latinoamérica nos da cátedra de eso, pero no es los únicos, lo exclusivo. No son. Se ve en todo el mundo de la gobernabilidad, el ocultismo, la hechicería, la santería. ¿Por qué? Porque si tienes atrapada a la cabeza, tienes atrapado a todo el cuerpo. ¿Cómo salen las leyes de alguien que no ama a Dios? ¿Cómo salen las leyes? Pero qué locura estamos viviendo nosotros en este tiempo. Las personas que son mayores, ¿alcanzaron alguna vez a creer de que veríamos unas leyes salir como las que salen hoy? ¿Sabe por qué? Porque la parte espiritual, allí en Colombia, mi país, un tipo sube a la sierra más alta de Colombia a hacer pacto con brujería el día que se va a posesionar como presidente, el actual. Trastornó al país, hermano. Nos esmigajó totalmente. Estamos luchando, estamos haciendo fuerza. Y la primera ley, ¿sabe cuál es la ley que se acaba de introducir hace 2 meses porque tiene mayoría parlamentaria? ¿Usted cree que viene la ley de tal cosa? No, es a lo que van. En nuestro código penal, el incesto es un delito. Ya no. El señor presidente de la República de Colombia acaba de mandar el proyecto de ley, se elimina el incesto como un delito. ¿Lo vieran cómo lo dice? Si un padre quiere tener relaciones sexuales con su hija, ¿quién es el Estado para impedírselo? Lo viera en sus campañas al aire libre con purísima brujería. Pero ¿qué tal la gente? Digo yo, está drogada la gente, están borrachos. Es que no se están dando cuenta. Pero viene el Señor con el Evangelio a decir, vamos a hacer que es desde arriba esa brujería caiga. Y no te cuento de más. Porque llega un momento en que eso se hacía en oculto, por eso se le llamaba la brujería ocultismo. Ya no, público. ¿O no vimos a un expresidente de Sudamérica hacer brujería en una religión del corazón, hermano, tremendo, muy practicada en Cuba? Se hace vestido de blanco y se hace con necromancia, consulta a los muertos, se trabaja y ahí vestido de blanco, con transmisión en directo, el presidente Hugo Chávez desenterrando muertos y traía gente de otras partes y como que no, la iglesia tiene que reaccionar. Si Dios te tiene viviendo en esta isla, es porque hay gente que desea oír la palabra de Dios. Pero si no hay nadie que hable la palabra de Dios, ellos en su condición espiritual tendrán comezón porque quieren oír. Y van a oír la primera basura que alguien les recomiende. Dígame. Y ahí estaba. Tenemos que tener el gobierno influenciado por la brujería. Y Pablo llegó. Buenas tardes, soy el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé. Venimos enviados por el Señor, estamos predicando la palabra. Sé de que el procónsul, el gobernador nos ha mandado a llamar. Y ahí estaba la asistente o el asistente personal del gobernador, el que le lleva la agenda, no sé cómo se llame. Versículo 8. Pero les resistía
Elimas. El brujo, pues así se traduce su nombre, Elimas, procurando apartar de la fe, ¿a quién? ¿A quién? Al procónsul. Diga, en la isla hay resistencia por la palabra. Eso es lo número 2. Lo primero que la gente desea oír la palabra. Pero segundo, hay resistencia por la palabra. Diga, resistencia. Claro. Como los isleños se conviertan al Señor, van a ser una bomba. Claro, si ya lo viste ya. Los que eran chipriotas, que estaban allá en la persecución, eso hablaban a todo el mundo y Dios se manifestaba y Dios hacía milagros, porque a los isleños Dios los usa con poder. Entonces por eso el trabajo del enemigo, que es muy sutil, alégrate con lo que te voy a decir. Satanás no te puede tocar. Te quiere matar, pero no puede. No le es permitido. Tú te puedes acostar tranquilo. Déjate, estás teniéndole miedo a la oscuridad, que si el gato negro pasó, que si la sombra que vi. Eso es pura tontería. Satanás no te puede tocar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios está contigo. Entonces, ¿qué hace él? Trata de que la gente no escuche la palabra. Su actividad es mera estrategia. Oh, allá va aquel hombre pecador, adúltero, está entregado a los vicios. Él podría ser un gran hombre de Dios solamente si le llega la palabra. Entonces, ¿cuál será su trabajo? Impedir que la gente oiga la palabra, porque como oiga la palabra, la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Cuando alguien la logra escuchar, hermano, eso le pasó a usted y a mí. ¿Cómo nos cambió todo? Cuando oímos la palabra. Yo tenía 8 años, casi 9, y me llevaron a una iglesia. Mi tía me llevó a una iglesia. Y yo fui de vacaciones. Y cuando me llevó a la iglesia, una cosita pequeña de tabla, paredes de tabla. Nunca la puedo olvidar. Estaban cantando el himno 20 de un himnario de gloria y triunfo. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Enseguida me anoté, enseguida me matriculé. Anóteme en la lista. Porque yo quiero estar listo ese día. Anótame en la lista. Porque oí la palabra de Dios. Y en la isla, este hombre lo deseaba. Hermano, no te engañes. No invito a mi compañero de estudio al culto porque yo lo oí el otro día que él y que es ateo. Entonces, ¿para qué lo voy a invitar? Pues a los que no tienen a Dios son los que hay que invitar. Porque la gente desea oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero le resistía el brujo, el hechicero. Hacen de todo para que no venga la gente al culto. Ellos revuelven el ambiente espiritual. Ellos tratan de maldecir a la iglesia. Ponen las manos contra la iglesia cuando pasan. Ponen las manos. Usted no los ve. Que este lugar, Satanás se seque, invocamos demonios. Y tienen toda una estrategia para que la iglesia no crezca. Porque la iglesia va a crecer cuando la gente oye la palabra. Y dice el Señor, y oyendo se conviertan. Cuando oyen se van a convertir y haremos el trabajo que Dios nos ha asignado. Que la gente conozca a Cristo como el Señor y Salvador. Amén, amén. Entonces Saulo, que es el mismo Pablo, lleno del Espíritu Santo, diga, lleno del Espíritu Santo. Vamos, diga, Pablo tenía más de su presencia. Fijando en el hechicero ese los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo.
enemigo de toda justicia. Claro, es que cuando los gobernadores no tienen a Jesús, son injustos. Son injustos. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. Él inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla. Dando alrededor, buscaba a quien lo condujese. Ay, ¿qué me pasó? Ay, ay, ¿qué es esto? ¿Qué me pasó? Agárrenme que me tropiezo. Porque cuando llega la palabra de Dios, ellos serán los primeros en sentir el impacto. No podrán ver. Yo creo que más de ustedes debería decir más amén, amén, amén. Señor, bendice nuestra isla, Señor, amén. Quita toda oscuridad, Señor, quita toda tiniebla de los que gobiernan, de los líderes, aún de los líderes espirituales, Señor. De pronto el enemigo está queriendo venir a cada lugar a traer oscuridad, pero Señor, hoy estamos orando para que venga la luz, resplandezca tu palabra en la isla. Y buscaba a quien le condujese. Entonces, el procónsul, diga, viendo. Diga, viendo. Porque es importante ver. No que por allá me dijeron que cuando el apóstol oró, pasó tal cosa. Eso deja un margen de un poquito de duda, porque no es lo mismo cuando extraemos. Hay algo, hermano, entre el oído y los ojos. Pero no es lo mismo cuando uno extrae la información a través de los ojos, porque la trae con imagen. Bueno, los publicistas saben de esto más que nosotros. Cuando traes la información a tu mente con la imagen, es más susceptible, hermano, de creer. Y dice que cuando el procónsul vio lo que había sucedido, note que todavía Pablo no está predicando. Él desea oír la palabra de Dios, pero solo cuando vio que de manera sobrenatural vino un juicio sobre este hombre, ¿enseguida qué? ¿Enseguida qué? Creyó. Diga, creyó. Porque la gente en la isla que desea oír la palabra, aunque tenga resistencia para oír la palabra, van a creer la palabra. Van a creer la palabra. Diga, van a creer la palabra. Y hay muchas cosas para revelar aquí. Estamos, ¿qué tan lejos de Santa Cruz? ¿Cómo es? Media hora. Y la cruz es un mensaje. Para que ustedes sepan, la cruz, después de Cristo, antes era un instrumento de tortura, pero después de Cristo, la cruz es un mensaje. Pablo dice a los corintios, cuando yo estuve entre ustedes, me propuse no predicarte ninguna otra cosa. No prediqué sobre el maná, no prediqué sobre las 12 tribus, no prediqué sobre cuando Gedeón... Me propuse no saber otra cosa, no predicar otra cosa, sino a Cristo crucificado. El mensaje de la cruz. En otra parte dice, el mensaje de la cruz para mucha gente le es locura. Para muchos es tropezadero, pero para nosotros la cruz de Cristo, aleluya, es salvación, vida eterna. Usted está en una isla que tiene una población llamada Santa Cruz. Vamos a revivir ese mensaje. Vamos a redimir. ¿Qué significa la cruz de Cristo? Significa salvación, significa restauración. Aleluya, la cruz significa sanidad. Sanidad. Y la gente creyó la palabra. Primero se arrancó por arriba. El gobernador creyó. ¿Y cómo creyó? ¿Cómo creyó? Dice, maravillado. Y maravillado es lo mismo que decir sorprendido.
¿Qué más? Póngale otro sinónimo, correcto. Asombrado. ¿Qué más? Asombrado, maravillado, estupefacto. Estaba el hombre impactado. Creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cómo era? Porque de pronto el gobernador había escuchado, no, por allá hay unos evangélicos en Jerusalén. Me molesta cuando nos llaman así como despectivamente, unos evangélicos. Unos aleluya, unos amados. Pero ahora lo que él está viendo, lo que Dios hace a través de esa gente. Él dice, esto sí es el poder de Dios. Esto sí es el poder de Dios. Y cuando alguien ve el poder de Dios, su vida jamás va a ser la misma. Diga, su vida jamás va a ser la misma. Así que cuando se hizo esa obra, llegaron a Salamina, evangelizaron, predicaron en toda la isla, se convirtieron de seguro muchos al Señor. Habiéndose convertido ahora en Pafos el gobernador, la gente sintió, wow, qué tremenda obra Dios ha hecho en la isla. No sé, hermano, pero a mí me llama mucho la atención, de verdad, que ellos inician su viaje misionero primero en una isla. Oh, yo creo que algo espiritual, como hablé ahorita, tenía que ver ahí. Yo no sé si en un pico, si en una montaña alta en Chipre había alguna potestad espiritual, que por lo que acabamos de ver parece que sí. Había una potestad espiritual que como que tiene dominio aquí, tengo dominio hacia Derbe, tengo dominio hasta Panfilia. Y ellos iban a abrir iglesia en todo ese sector. Y el Señor le dijo, primero tienen que ir a la isla, vayan allá, liberen a la gente, porque esa gente desea oír la palabra. Hasta el gobernador quería oír la palabra. Vayan, porque esa gente puede ser convertida, pero hay alguien que les resiste la palabra. Claro, ahí estaba la brujería intentando que la gente no se convirtiera. Y el Señor le dice, vayan, porque esa gente creerán la palabra. Aleluya, aleluya. Lo único que se necesitaba eran dos personas que eran llamados e hicieran su trabajo. Y aquí hay como 30. Hay como 30. Pero para que Dios pudiera alborotar, trastornar, como le llamaban al trabajo de los cristianos, para que Dios pudiera trastornar, fueron allá. Uno dice así, Jesucristo, nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquearlo. Si primero tienes que atarlo, neutralizarlo, dejarlo sin poder. Dice el Salmo, toma esto, hermano, toma esto serio. El Salmo dice, Señor, tú por mí te enfrentarás al enemigo y al vengativo. Es el mismo, el enemigo y al vengativo. Es mi enemigo porque compite conmigo por las almas. Pero luego que le ganas las almas, él se convierte ahora en otra fase. Ahora es vengativo. ¿Y sabe qué es un vengativo? El vengador es alguien que está tan dolido que te quiere dar donde más te duele. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Entonces una vez tú le ganas, él te quiere. Pero el salmista me gusta el salmista porque dice, tú derrotarás
al enemigo y al vengativo. Así que no importa el Señor. Romanos capítulo 8. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, el libro de los Salmos. Oh, aleluya. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Jeremías capítulo 20. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Oh, Isaías 41, 10, 11, 12. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te doy fuerza. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Diga siempre, 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 siempre. Con la diestra de mi justicia. He aquí buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarán. Serán como nada los que te hacen la guerra. Oh, el libro de Isaías. El que contra ti conspirare, lo hará sin mí. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Los vas a condenar a todos los que se levanten contra ti en juicio. O el mismo Jesucristo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. ¿Cuánta palabra hay para creer que donde Dios me envíe, yo voy a ir? Porque no soy yo, Él va a hacer la obra. Lo que Él ha decidido es usarme a mí para hacer su obra maravillosa. Por eso al final toda la gloria tiene que ser para Él. Por Él y para Él. Aleluya. Diga misión en la isla. Misión en la isla. Y ahí sí puedo creer cuando cree el gobernante. Cuando cree el gobernante. Hermano, eso se tiene que... ¿Se acuerda cuando creyó el que estaba al mando en Babilonia? Y dijo, pero ¿qué es esto? ¡Wow! Daniel. Ese tipo estaba tan impactado que firmó un edicto. Todo el que hable mal aquí del Dios de Daniel lo haremos pedazo. Porque ese es el único verdadero Dios, el único. Aleluya. Un lugar que estaba usurpado por la brujería. Un lugar que estaba, creo que hay lugares, hermano, que hay gente que no debería estar. Incluso lugares de gobierno. No voy a decir esto para no ofender. Pero vi a alguien hace unos 3 años que uno de sus principales asesores era un brujo hechicero, presidente de una nación. Pero estaba en su gabinete con un cargo maquillado. La gente le decía, no, asesor de tal cosa, brujo, hechicero. Y eso es lo que hace, pero bendito sea Dios por el evangelio. El pueblo que estaba en tiniebla, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuándo? Cuando se predica la palabra. Entonces cuando entras, hermano, hasta la cabeza, el tipo Sergio Paulo era el que mandaba ahí. Y era migrante. Romano, pero llegó a puesto alto. Estaba empoderado ahí, tenía una comisión, pero el tipo recibió la palabra. Terminemos. Y una parte que me gusta, que veo más adelante, está en el capítulo 15, 39. Mire qué bonito esto. 15, 39. Dice. Bueno, el contexto era que antes de que desemboquemos en el 39. 36, 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Qué lindo. ¿Ah? Diga visión apostólica. Diga visión apostólica. Esa gente hizo el recorrido, fueron a Panfilia. Ay, hermano, qué rápido estoy aquí. Así que me la llevo para Colombia. Uy, hermano, me leen hasta el pensamiento. Después que fueron a Seleucia, fueron a Salamina,
Recorrieron toda la isla, se convirtió el gobernador, fueron a Atalía, fueron ahí a Panfilia de Perga, a la otra Antioquía, fueron a Iconio, Listra y Derbe. Dice Pablo, wow, qué viaje tan productivo hemos tenido. Uy, saca ahí la agenda, Bernabé. ¿Cuántos se convirtieron? Bueno, aquí tanto, aquí tanto. Wow, qué gloria a Dios. Yo me imagino esa gente alabando al Señor Padre y pensar que nosotros estábamos allá en la iglesia de Antioquía como ujieres. Allá estábamos como maestros de escuela dominical. Ay, no despreciando el trabajo. Me refiero cómo es que alguien con un llamamiento no sale. Y ese día que tú nos llamaste, emprendimos el primer viaje misionero. Ahora mira cuántos se han convertido. Y dice Pablo, oye Berna, por la confianza que hay. Y le dice Pablo, volvámonos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra para ver cómo están. Y ahí sucedió un capítulo que es para otro estudio. Es para otro estudio. Total es que dice el 39, y hubo un desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Dice Bernabé, tú vete por aquella zona, porque yo quiero ver cómo están los hermanos de la isla. Yo quiero ver los hermanos de la isla. Siento una carga por la isla. Sé que esa gente tuvo que haber quedado encendida. Vamos a mirar cómo están, aleluya. Porque de ahora en adelante, así como vimos el antecedente, ese chipriota que venía de Jerusalén predicando la palabra, hermano, a todo el mundo, y cómo se convertían. Dice, de aquí de esta isla, Dios va a levantar gente tremendamente poderosa para el reino. Aleluya. Yo sé que el texto habla de la isla de Chipre, pero el espíritu es el mismo. Dios ve a estas islas, hermano. Nunca debieron ser usurpadas en el asunto espiritual. Nunca, nunca, nunca. Pero cuando alguien tiene la visión, cuando alguien dice, wow, sea que Dios me trajo aquí, sea que Dios... Y Pablo no era chipriota, Pablo era de Tarso. O sea que por lo menos por un tiempo fue inmigrante. No era su nación, pero ahí fue, porque Dios le envió. No sé qué más hizo, a qué se dedicó, qué cosas hacía en el día a día, pero lo que sí sé es que lo esencial mientras él estaba ahí era predicar la palabra. Diga, predicar la palabra. Porque había gente que deseaba oír la palabra. Tenían resistencia espiritual. La gente a veces no siempre, la gente no cree. No es porque sean de un corazón malo, es porque hay resistencia espiritual. Resistencia. ¿No ve usted? Porque usted, ¿cuándo se convirtió usted? En tal fecha. ¿Y cuándo comenzó Dios a hablarte? Mucho antes. Vi un señor en un encuentro. Ese día me fui para mi casa, yo feliz. Yo dije, Evelyn, nosotros somos importantes. Yo lo vi como gritó duro, todo el mundo se asustó. ¿Por qué no conocí esto antes? Y lloraba. Cuando él me dijo lo que hacía, llorando lo que hacía él. Tenía una fachada con cierta profesión, pero sabe que desde ahí hasta acá pudo haber sido causal de la muerte de muchos muchachos. Pero resplandeció la luz del evangelio sobre él. Amado, en la isla
La gente desea oír la palabra. Te lo aseguro. Te lo aseguro. La gente desea oír la palabra. Y Dios te va a usar, pero para esto es indiscutible que tú debes tener pero más de su presencia. Porque contra las fuerzas espirituales no se pelea. Zacarías 4:6. No es con fuerza. No. No es con tus fuerzas. Por eso yo veo pastores, con todo respeto, que a veces se siente que la carga es muy dura. Claro, se está peleando en sus propias fuerzas. Nadie puede pelear contra una cosa de estas potestades. Pablo le dice a Efesios 6 en adelante, que nuestra lucha no es contra gente, es espiritual. Es una lucha espiritual. Por eso uno a veces líderes de la iglesia renunciando a sus asignaciones de gran honor y privilegio, porque quieren hacer el trabajo en sus fuerzas. O creyentes, lo impensable, creyentes que ahora no creen. Y Satanás avergonzando a la iglesia. Una de las cosas que comenzó a pasar en España, no sé de la parte insular, pero de la parte peninsular, los satanistas comprando templos que eran de iglesias donde la gente iba a alabar al Señor para hacer antros de perdición. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué está pasando eso? Es que la guerra, ¿no? Mire, hay un texto donde Jesús dice: he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Nada más injusta que esa cosa. Nada más injusta que esa pelea. Lobos contra corderos, una pelea perdida. Jesús dice: así yo los envío. Pero el asunto es que ustedes no van a pelear contra los lobos. Yo voy a pelear por ustedes. Yo voy a pelear. ¿Quiere ver la tontería más grande de nosotros? Pelear lobo contra cordero. Vamos a perder. Si nosotros como corderos somos lo que queremos, yo creo que tienes que reevaluar tu guerra espiritual. Es Él. Es Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, ya yo he vencido. Lo que se va a levantar contra ustedes, ya yo lo he vencido ya. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Tener más de Él. Más de Él. Lo tuve ayer, sí, pero eso fue para ayer. Para el hoy necesito más de su presencia. Más de su presencia. Entonces, el apóstol nos da, bendito sea el Señor, hermano, por el apóstol Pablo nos enseña tanto. En Efesios 6 nos habla de la importancia de tener armas espirituales. Tómala. Vestíos. Eso parte, vístanse. Es, hombre, cójanse, ahí están, cojan las armas y póntelas. ¿Para qué? Efesios 6. Porque va a venir el día de la pelea. Y cuando venga el día ese, usted pueda estar firme. Quedé firme. Vino lucha, vino batalla espiritual. Pero no luché con mi inteligencia. No luché con mi oratoria. No luché con la presencia mía que tengo. No, yo luché con las armas del Espíritu. No con fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es con el Espíritu de Dios. Y a eso es lo que se le llama hoy tener su presencia, su espíritu en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, ¿cuántos dicen amén? Y también hay varias partes donde el apóstol Pablo dice:
no quiero que ignoren varias partes, pero una de ellas es el capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. Iglesia, hermanos, no quiero que ignoren los dones espirituales. Armas espirituales. Porque a uno Dios le puede dar una palabra de sabiduría. Wow, y con eso tú desarmas cualquier cosa. A otro le da una palabra de ciencia. ¿Cómo puede alguien conocer algo que nadie nunca le ha dicho nada, pero Dios lo hace para romper la lógica del ser humano, para volverla a pedazos, su lógica? Y a otro le da el hacer milagros, cosas que la gente diga, pero wow, viste eso. Sí, le da. Y a otro le da esta cosa, y a otro le da otra cosa. Pero son armas, no talentos. Muchos de nosotros podemos tener habilidades. Oye, que vamos a recoger fondos. Yo hago arepa rellena. Hay una pelotera allá entre Colombia y Venezuela porque nos disputamos el origen de... No sé por qué esa pelea, porque es colombiana el origen de las arepas. Ok. No sé por qué esa pelea, pero bueno, vamos. Oye, el otro se hizo 500 arepas y se vendieron, ¿qué te digo? A 3 euros y se recogieron 1.500 euros. Pero ¿quién hizo esas arepas? No, hermano, que tiene tremendo talento. Y en otra cosa, necesitamos mandar a arreglar la parte. No, yo soy experto en cuestiones eléctricas. Y el hermano con ese talento le economizó a la iglesia un dinero. Amén. Habilidades. ¿Quién podría? Yo soy en la actividad a decir un poema. Y llega el otro que hace llorar a la gente cuando declama. Ni se le olvida, hermano. Amén. Pero Dios, en el ámbito de la lucha espiritual, quiere darnos dones. ¿Qué talento? No, hermano. Tú te sientas a ver en el Congreso a la gente, no voy a decir cuál, pero eso hablan de una manera maravillosa. Hoy cualquier muchacho de 30 años en Europa tiene maestría, magíster. No quieras hablarle con excelencia de palabras. Si se está acostumbrado a escuchar gente que habla 1000 veces mejor que los pastores. No es por la oratoria, no es por la palabra. Hoy la gente se va a convertir como Sergio Paulo, viendo. Sí, habla la palabra y todo, pero Dios te da el Espíritu Santo para que el que le cuesta creer vea. ¿Cómo se convirtió la gente en Samaria? Muchos adoraban al Baal de corazón, porque así primero los habían impuesto. Pero cuando Elías dice, no, ese no es Dios, entonces estamos confundidos. Hoy van a ver algo poderoso. ¿Cómo termina todo? Que ellos hagan esto, a ver si ese Dios lo puede hacer. Y luego dice que cuando él oró, cayó fuego. Y el texto dice, viéndolo todo el pueblo, dijeron, Jehová es el Dios. Porque lo vieron. Hace 400 años, 400 años antes de Cristo, existió uno de los más grandes, hermano. Todavía lo vemos en la escuela, todavía lo vemos en las universidades, todavía. No podríamos hacer unas carreras sin estudiar a Platón. Y él sacó algo tipo pensante, que nosotros hoy conocemos como el idealismo platónico. No sé si se acuerda de las cuevas de las cavernas, de las sombras en las cavernas. Resumo a Platón en una enseñanza práctica. Dice Platón, todo lo que existe es producto de la idea. Todo. Él dice, primero existe en la idea, luego existe en la práctica.
Por ejemplo, Platón dice que si alguien hizo este púlpito antes de materializarlo, era una idea. Por eso es inclinado. ¿Para qué? Para que pueda leer bien el orador. ¿Por qué tiene esta barra aquí? Por la inclinación, no se caiga. Es un pensamiento primero, pensamiento. Y dice, ¿y por qué tiene este entrepaño? Para poner agua. Esto no se hizo por casualidad, es producto de una idea. Entonces Platón tiene una doctrina, un filósofo griego, que él dice que hay un mundo material que todos vemos, que se puede tocar. Y hay un mundo inmaterial, el mundo de las ideas. Y dice que estos dos mundos, material e inmaterial, coexisten entre sí. Y usted ve cómo lo explica él en su doctrina. No está lejos de la verdad. Pero Platón tiene varios de sus discípulos. Uno de ellos, muy aventajado, llamado Aristóteles. Una vez Platón muere, dice, lo siento, pero yo no creo como mi padre espiritual, filosófico. Yo no creo, dice Aristóteles, que exista un mundo material y un mundo inmaterial. Él solo cree en el mundo material. Y dice Aristóteles, para poderlo yo creer, yo lo tengo que ver. En él nace el ver para creer. Tiene que ser traído a una prueba física. Y él nos mete a nosotros la famosa lógica aristotélica. O sea, tiene que pasar por mi razonamiento. Por ejemplo, yo estoy viendo, ¿eso es una columna? Ya entiendo por qué él no se cae. Eso tiene cemento, eso tiene piedra, eso tiene hierro dentro. Entonces yo le aplico razonamiento. Ya, y entiendo. Yo pensé que eso eran lujos aquí, combinar negro. No, es que son columnas que sostienen al edificio. Así que Aristóteles dice, no lo creo, no lo acepto, no lo recibo. Tiene que pasar por mi razonamiento. Ver para creer. No creo en un mundo espiritual y un mundo material. Esa enseñanza griega se comenzó a dar en todas partes donde los griegos tenían dominio, que prácticamente en ese entonces, en el mundo entero. Incluso los griegos, que también la cultura greco-romana estaba en Jerusalén, en Israel, en el tiempo de Jesús. Por eso es que Tomás, cuando todo el mundo le dice, Tomás, dicen las mujeres llorando, hermano, de la emoción, lo vimos, Tomás, yo lo vi al Señor, Tomás, lo vi. Tomás dice, si no lo veo, no lo creo. Porque ya eso tenía mucha influencia en todas partes. Esa enseñanza se dispersó por toda Europa. Por toda Europa. No creo. En la parte espiritual y la parte material. Y hoy se ha acentuado. Los que van a la universidad en algunas carreras saben que hoy tienen que ver, si vas a estudiar psicología, sociología, trabajo social, algo humano. Por eso la facultad se llama Ciencias Sociales y Humanas. Humanismo. Tienes que ver estoicismo. Tienes que ver la doctrina filosófica griega de los epicúreos, a los que Pablo se puso con ellos de tú a tú. Ellos con su filosofía, Hechos capítulo 17, y él lleno del Espíritu Santo. Y no terminó Pablo siendo ateo, sino ellos convirtiéndose al Señor. Pero todavía los tenemos en la mente de nuestros estudiantes. Claro, por eso es que tú ves que entre más estudian los muchachos, menos cristianos quieren ser. ¿Por qué? Porque si tú lo envías con información de la escuela dominical a la información de los académicos, te los van a destrozar.
ellos tienen, y no, claro, que bueno, la escuela dominical, yo soy producto de una escuela dominical, pero lo que quiero decir con esto es que antes de pisar un claustro de eso, deberían tener experiencias con el Espíritu Santo. Ellos deben hablar en lengua, ellos deben tener una experiencia sobrenatural, que estén no informados, sino convencidos de Dios. Mientras no estén convencidos, seguiremos perdiendo. Pero el Señor hoy está levantando un remanente lleno de su gloria. Se va a poner de pie, no todavía, se va a poner de pie, obedeciendo a esta palabra. Señor, si tú vas a hacer cosas grandes en la isla, va a tener que ser con gente que anhela más de tu presencia. El Espíritu Santo los llamó, el Espíritu Santo los envió, el Espíritu Santo los dirigió. De hecho, un día dijeron, oye, ¿qué tal si vamos a predicar a tal parte? ¡Ay, sí! Hoy no hay iglesia. Alistaron las maletas y todo, y en la noche dice que el Espíritu Santo le dijo, no quiero que vayan allá. Listo. Y luego, ¿para dónde cogen? Vamos para tal parte. Listo, hagamos maleta. Allá hay playa, brisa y mar. Y el Espíritu Santo le dice, tampoco quiero que vayan allá. ¿Por qué el Espíritu Santo no le dice de una buena vez? Sencillo. Porque Él quiere que busquemos más de su presencia. Él dice, me buscaréis y me hallaréis. Jeremías, porque me buscaréis de todo corazón. El día que oraron, entonces Él habló. Ese día en la noche, el apóstol tuvo una visión y vio un tipo de Macedonia que dijo, pasa y ayúdanos. Wow, ya sé para dónde vamos. Ya sé para dónde vamos. Señor me habló. Esta mañana Dios me hablaba de algo que de Evelyn. ¿Sabes que yo poco sueño? Vi algo y entendí que esta era la palabra. Espíritus que dominan la tierra. No porque la iglesia no posea poder, es porque tener el poder de Dios es un asunto de iniciativa de la iglesia. Quédense aquí, dijo el Señor. No inicien nada, solo oren hasta que sean investidos de poder de lo alto. Él resucitó cuando arrancó la fiesta de Pentecostés el domingo, el día de la fiesta. Demoró apareciendo a sus discípulos, ¿cuántos días? 40. ¿Y cuándo fueron llenos del Espíritu Santo? El día de Pentecostés. O sea, desde que Él se fue, ¿sabe cuántos días después fueron llenos? Busquen, 10 días orando. ¿Por qué no lo llenó enseguida? Me preguntaba todo el tiempo. Si Él es el que puede hacerlo. Porque quiero ver qué tan importante es para mis hijos mi presencia. Quiero ver cómo la buscan. Hermano, esa gente se vino una semana. Yo no sé los que trabajaban cómo hicieron, porque hoy el trabajo determina si busco a Dios o no. Pero esa gente se vino con Jesús de Galilea. Se vinieron a Jerusalén. Tuvieron una semana ahí. Y luego que todos, algunos se regresaron. Pero Jesús le dijo a estos, quédense. ¿Hasta cuándo? Ustedes simplemente oren hasta que yo los llene de poder. Porque les voy a dar poder. Les voy a dar poder. Para el trabajo que los voy a mandar a hacer. Ustedes necesitan tener poder. Entonces ellos tienen que dimensionar su trabajo, dimensionar las armas que necesitan para ver esa gran victoria. Porque a Él se le busca es por amor, no porque me toca. 10 días, hermano. En el día 50 fue que Cristo envió la llenura. A veces me pongo a preguntar, me pregunto,
¿Por qué nosotros, cuando vamos a hablar de llenura del Espíritu Santo para hacer el trabajo, pasamos, pero si no ha pasado nada en 12 minutos, atrás? Y los apóstoles, que eran muy cercanos al corazón del Señor, los hizo orar 10 días. 10 días. Pero a veces también Dios nos sorprende con su misericordia. Pasa alguien en 5 minutos y ya está hablando en lengua. Póngase de pie y mire todo el trabajo que hay en la isla. Dígalo, vamos a lograr. Dígalo, vamos a lograr. Ahora levante.